Por ejemplo, las varias esposas, los hombres, los patriarcas tenían más de una sola mujer. No está prescribiéndonos, no está diciendo que es bueno o que debemos hacerlo, solo está describiendo lo que ellos habían hecho. Versus en el Antiguo Testamento todavía, algo prescriptiva, no matarás. Obvio, nos está diciendo qué hacer o no hacer. Entonces, hay algo que era normal tal vez en el Antiguo Testamento versus algo que es normativa, algo que debe pasar. ¿Me explico la diferencia entre lo eterno, lo temporal, lo descriptivo y lo prescriptivo? Sí. Ok, muy bien. Eso es bastante importante porque los mormones, por ejemplo, no los mormones hoy, los mormones fundamentales, ellos todavía practican la poligamia y ellos basan en el Antiguo Testamento para decir, mira, los patriarcas tenían varias esposas, nosotros también debemos tener. No, eso es algo descriptiva, no está prescribiendo que lo hagamos. Y de hecho tenemos algo que es prescriptivo en el Nuevo Testamento, nos aclara después en la Biblia. Y dice, Pablo le dice a Timoteo, los líderes en la iglesia deben ser un hombre de una sola mujer. Ahí está. Y podemos verlo también en las vidas. Por ejemplo, con Jacob y sus dos esposas, Raquel y Lea, es interesante, Lea es su primera esposa. Quería a Raquel, pero su suegro, le engañó y le dio Lea. ¿Y de qué tribu viene Jesús? Judá. Judá, exactamente. ¿Y quién es la mamá de Judá? Lea. Entonces, ¿qué matrimonio honró Dios con el linaje de Jesucristo? El primer matrimonio. Interesante. No estoy diciendo que es una doctrina o algo así, pero vemos qué está pasando allí. Aunque Jacob amó a Raquel más que a Lea, Dios honra el primer matrimonio. Eso es como el matrimonio legítimo para él. Entonces podemos ver que sí hay diferencias y podemos ir un poco más profundo para ver lo que está pasando en conceptos eternos versus algo temporal. Tenemos que también encontrar el héroe divino, el protagonista de la historia. ¿Quién es la persona principal de la historia en el argumento? Eso nos ayuda a interpretar la historia correctamente. Y tenemos que encontrar también los parámetros de la historia. ¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde termina la historia? Y eso nos ayuda a empezar, ¿dónde empezó el conflicto y dónde está la resolución? Y eso es lo que llamamos el ciclo monomítico. Voy a explicar el ciclo monomítico porque no está en el libro, pero es increíblemente importante. Yo nunca había escuchado del ciclo monomítico hasta que empecé en mi doctorado, pero es un concepto bastante fácil y extremadamente importante. El ciclo monomítico es cuando solo en las narrativas, ¿ok? Llamamos ciclo porque es un círculo. Mono significa uno. Mítico es una palabra que significa historia. Entonces, es el ciclo de un solo concepto de la historia. Cada historia tiene un punto central. Una sola idea grande. Hay varios puntos que son puntos de ayudar, pero tiene una sola moraleja. Tiene un solo punto. Entonces, en el ciclo, empezamos pasamos el ciclo como pasamos las temporadas, las estaciones del año. Empezamos en verano. Y el ciclo continúa pasando las estaciones del año. Llegamos de verano, la siguiente estación es otoño, la siguiente es invierno, y llegamos de invierno a primavera, y de primavera a verano de nuevo. ¿Me explico? Sí. Okay. Esto es cómo funciona una historia, una narrativa. Y para que sepan, más o menos, creo que son como 3/5 de la Biblia, tal vez más, pero más de 50% de la Biblia es narrativa. Si hay tanto de la Biblia que es narrativa, tenemos que entender este concepto. En el verano no hay conflicto, ¿ok? Todo está bonito, los pájaros están cantando, las abejas están zumbando, todo está bonito, todo está verde, todo está cálido, todo está relajado, no hay conflicto. Pero no hay una historia, y las novelas nos ayudan en eso. No hay historia, no hay argumento sin conflicto. Tenemos que tener conflicto. Una historia sin conflicto es aburrido y nadie le gusta.
Entonces, cada narrativa, cada historia tiene conflicto. Entonces, de llegar de verano hasta el conflicto, hasta el otoño, esto es cuando el conflicto empieza entre el protagonista y el antagonista. ¿Ok? Lo que tenemos, por ejemplo, David y Goliat, es una historia muy fácil. ¿Está bien? Todo estaba bien y después ya tenemos, y el verano en la historia normalmente es muy corto. ¿Ok? David y Goliat, voy a usar dos historias diferentes, una historia corta y una historia muy grande. No hay conflicto y después estamos en guerra. ¡Pum! Ya el conflicto empieza. ¿Ok? Pero Saúl, el rey Saúl y Goliat o los filisteos no son los protagonistas o los antagonistas, es David y Goliat. Ya empezamos, David no tiene conflicto en el principio, está llegando, trayendo comida a sus hermanos que están en las fronteras de la batalla. Y ya llegamos en el momento cuando David ve que Goliat está blasfemando a Dios. Y él dice, no, eso no está bien. Eso es donde el conflicto empieza. Y ya entramos en otoño. ¿Ok? Donde el conflicto empieza en la historia. En la Biblia, el verano es muy corto. En la Biblia, toda la Biblia es una historia también. Entonces, en la Biblia tenemos mucho que podemos enseñar de la Biblia, pero la Biblia como una sola historia tiene un punto central también. Entonces empezamos en Génesis. Génesis 1, todo estuvo bueno. Y después Génesis 2, la caída. O Génesis 3, perdón, la caída. Entonces solo 2 capítulos de todos los capítulos de la Biblia son verano. Y ya llegamos a conflicto. Satanás entra. Y hay conflicto entre Dios y Satanás. Y nosotros somos el producto del conflicto. Y ya entramos en otoño. Después, pasando por otoño, las cosas van de mal en peor. David escoge 5 piedras y tiene una onda. Y David y Goliat tiene su armadura y ya llegamos de otoño a invierno. Van de mal en peor, en peor, en peor, en peor. Los reinos de Judá e Israel empiezan a caer, los reyes son malos, ya no hay rey, el templo queda en añicos, está destruido. Ahora ya llegamos con Roma, el Mesías aparece con Cristo, pero parece que Satanás le está ganando, Cristo está en la cruz, Goliat está insultando a David y ya parece que el héroe perderá, va a perder. Parece que nuestro protagonista, que el héroe divino de la historia, va a morir o va a perder la batalla, el conflicto. ¿Está bien? Sí. Las novelas, Shrek es igual también. Hay un momento que parece que Shrek no va a ganar nada. Es lo mismo. Disney hace lo mismo con sus caricaturas. Después llegamos de invierno hasta primavera. Hay un giro en la historia. El giro en el argumento. Y el héroe empieza a ganar. Cristo resucita. Cristo está resucitado. David le pega a Goliat en la frente con su piedra. Entonces parece que ya va a ganar. Entonces vamos con verano, todo está con vida. Otoño, las cosas empiezan a morir. Invierno, todo está muerto, todo está mal. Primavera, esa estación es cuando las cosas empiezan, las flores empiezan a brotar de nuevo. Ya vida empieza a restaurarse. Y ya estamos en el camino hacia la restauración. Y de primavera hasta verano es la restauración. David le corta la cabeza de Goliat y Saúl le da mucho honor y le ayuda, le acepta a entrar en su reino, en su castillo, en su corte. En toda la historia de la Biblia, la restauración del conflicto, la iglesia ya estamos avanzando el evangelio por todo el mundo. Vemos que aunque tal vez aquí a veces hay una última batalla, y hay una última batalla, tenemos la segunda venida de Cristo, el anticristo, y después de 2000 años una batalla final, y ya llegamos de nuevo a la nueva Jerusalén. Y David, también hay algunos conflictos también, pero David ya llega a ser rey de Israel, y buen rey. Entonces hay resolución de conflicto. Y una vez que ya y esta parte aquí, el verano, esta parte es muy corto y esta parte es muy corto. Porque aquí no hay conflicto o mucho conflicto. El conflicto solo empieza o solo termina y eso es aburrido. Entonces la historia es cómo llegamos de un estado bueno
hasta el conflicto para la restauración. En el teatro, oficialmente, eso se llama comedia. Por favor, comedia no significa chistoso. Comedia significa conflicto y resolución de conflicto. Un fin feliz. Vivieron felices para siempre. Eso es comedia, significa que hay una resolución. Pero también hay historias que son tragedias. Tragedia significa que el protagonista o el héroe no gana. Sansón es una tragedia. No, pero en la tragedia podemos aprender del punto central, y todo está alrededor del punto central. La moraleja, Sansón nunca aceptó su llamado, pero quería vivir por sí mismo, y por eso él murió. Sin embargo, el punto central es que a pesar de que Sansón decidió vivir por sí mismo, la voluntad de Dios todavía se cumplió. Él fue creado para vencer a los filisteos y en su muerte lo hizo. Entonces, aunque a veces llegamos solo como medio ciclo aquí, pero todavía está alrededor del mismo punto. Hay más comedia o resolución de conflicto que tragedia, pero de todos modos hay un punto principal. Eso es lo que nuestro libro nos enseña. En las historias hay un punto principal, la idea grande o el punto central. Esto es bastante importante. ¿Está bien? Sí. Ok. Cuando enseñamos una narrativa, por favor, o predicamos una narrativa, que prediquemos el punto central y no nuestras ideas. Por favor, no prediquen 4 puntos acerca de la batalla entre David y Goliat. Y las 5 piedras significan, bueno, la Biblia nunca dice por qué escogió 5 piedras. Hay ideas, pero eso no debe ser el sermón. El sermón es predicar la palabra de Dios. Y hay un punto central que la palabra de Dios tiene con la historia de David y Goliat. Hay que enseñar desde verano hasta la restauración de verano. Esos son los parámetros, esos son los parámetros de la historia. ¿Dónde está el verano y dónde llega a otoño, invierno, primavera para retornar a verano? ¿Me explico? Sí. Eso nos ayuda a encontrar cuando enseñamos o predicamos o estudiamos las historias o las narrativas de la Biblia.